Una situación que además deja las declaraciones del ministro Mario Marcel y a ver si los expertos obviamente están de acuerdo o no con esas aseveraciones. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Lo primero, en su visión y también en las conversaciones que tienen con otros expertos, ¿es el escenario justamente que tiene el ministro Marcel el que ustedes comparten, que la recesión no existe en nuestro país, que ya pasó lo peor y que esto es simplemente efecto del año pasado bueno que tuvimos? Bueno, respecto a lo que plantea el ministro, tiene que ver fundamentalmente con la definición estricta de qué es una recesión técnica, ¿no? Y efectivamente, siendo estrictos con esa definición, no estamos en un proceso de recesión, porque esta recesión se refiere a 2 trimestres de crecimiento negativo, pero cuando además hace la comparación con el trimestre anterior. Y en este caso, el informe del Banco Central lo que realiza la comparación con respecto al año anterior. Por eso que hay un desfase ahí. Si nosotros desarrollamos la comparación con respecto al trimestre anterior, lo que observamos es que en el trimestre anterior, perdón, en el último trimestre, el mes pasado, tuvimos un crecimiento muy pequeño de un 0,1% y este trimestre tenemos un crecimiento de 1%. Esto además que las series tienen que ser desestacionalizadas, es decir, sacarle esta variable verdad de que hay ciertos meses donde consumimos mucho más que otros. Hay un poco técnico el asunto, ¿no? Pero efectivamente, si nos vamos a esa definición estricta, no estamos en una recesión técnica tal como se planteó hoy día. Ahora, de que el número no es positivo, efectivamente no es un número positivo, pero es un poco de las cosas que estábamos esperando hace bastante tiempo, ¿no? Este frenazo en la economía que, insisto, está en la parte baja de las expectativas, no es precisamente no es que estuviera fuera de las expectativas, muchos habíamos hecho estimaciones similares, pero efectivamente estaba en el piso más bajo que de lo que esperábamos. Y con esto, con estos escenarios y también el escenario mundial, hay también factores muy importantes que están sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, que todavía rige la mayoría de la economía en el mundo. ¿Pasó lo peor? ¿Significa que esto ya de aquí en adelante debería ser crecimiento o al menos estabilidad? ¿O la verdad es que podría haber un escenario que podría ser perjudicial todavía? Yo creo que un poco temprano para poder definir, ¿no? Ya. Para poder anticiparnos con demasiada seguridad hacia adelante. Lo que nosotros tenemos hoy día es un escenario bastante complejo, donde efectivamente estamos observando que la inflación está a la baja, pero está tendiendo hacia la baja. No es que tengamos una inflación suficientemente baja como para haber superado este proceso inflacionario, no solamente en Chile, sino que además en muchos países del mundo. Además de eso, tenemos que observar el mercado del trabajo en Chile, donde efectivamente yo creo que ahí es donde hay una mayor preocupación, porque lo que hemos observado durante los últimos cinco trimestres móviles, ¿verdad?, es que la tasa de ocupación ha venido aumentando, perdón, de desocupación ha venido aumentando con respecto al año anterior. Entonces, ese yo creo que es uno de los síntomas más complejos que nosotros tenemos hoy día. Entonces, yo creo que en general, si analizamos todos los indicadores, es un escenario que no es muy halagüeño, es un escenario que es complejo, pero efectivamente podríamos decir que estamos observando algunos puntos de inflexión que nos podrían dar luces de que el segundo semestre de este año podría ser bastante mejor que lo que estamos observando ahora. Hace algunos días, por una de las tantas fintech que existen en el mercado, recibí un correo que rezaba lo siguiente: se viene la caída, se viene el desplome. Y daba a entender que había una sensación en toda la economía, empresarios, trabajadores, de que hay una especie de, en algún momento va a venir algún desplome. Con esto, este 2,1% negativo, con el desempleo aumentando porque los desocupados están creciendo, cada día más gente está saliendo a buscar empleo. ¿Podríamos hablar de que ese desplome, esa sensación todavía existe o la verdad es que los números no dan fe de que ese posible desplome venga más adelante? Yo la verdad es que no observo esta posibilidad de desplome. Yo lo que Perfecto. observo fundamentalmente es que la economía efectivamente, tal como hemos conversado anteriormente, pasó por un proceso inflacionario muy importante. Por tanto, el Banco Central toma la reacción ante eso, es decir, elevar la tasa de política monetaria, y esto va a tener dos impactos muy importantes. Primero, va a tener un impacto sobre el crecimiento económico, que es lo que estamos observando hoy día,
¿cierto? Donde el crecimiento económico se va a ver frenado, vamos a tener cifras negativas como las que observamos hoy día y además, por otro lado, tendremos aumento del desempleo. Por tanto, no muy lejos de lo que nosotros podríamos esperar. Estamos teniendo un comportamiento que es el comportamiento que esperamos durante bastante tiempo. Esto debiese ser reafirmado, ¿verdad?, por una disminución en la inflación. Lo que esperamos para la próxima semana, ¿verdad?, es que se nos informe una inflación cercana al 0,4%. Si fuese ese el valor, estaríamos bastante bien, estaríamos en un escenario muy esperable, donde se produce un freno en la economía, donde el desempleo empieza a aumentar, pero tenemos la ventaja, ¿verdad?, de que producimos freno en la economía. Por tanto, bajo esa variable, yo observo que es un escenario que nosotros podíamos esperar perfectamente hacia finales del año pasado. Entonces, no veo que venga un desplome próximamente. Perfecto, ahí para que también un llamado a la calma, porque claro, ha habido una sensación, algunos lo dicen, las anticipaciones sobre la recesión 2023 todavía en algunos lo siguen manteniendo. Ahora, Rodrigo, con todo esto es un escenario que es bastante complicado. No es el peor, pero sigue siendo complicado, se sigue subiendo una pendiente bastante inclinada. ¿Dónde podría haber algo bueno? ¿Por dónde la gente tal vez alguna inversión o alguna decisión que se pueda tomar en este escenario que parece bastante perjudicial o parece bastante negativo? Sí, yo creo que hoy día lo que tenemos que estar atentos es al dato de la inflación. Ya. Si tenemos un buen dato de inflación la próxima semana, podemos decir, perfecto, vamos a un buen camino, a pesar que las cifras no son las mejores que las que uno esperaría, pero vamos por buen camino, porque hoy día finalmente todo esto se produce a partir de una alta inflación. Ahora, desde la perspectiva familiar o personal, ¿qué es lo que puede hacer uno? Tratar de, ojalá, buscar algún negocio o tratar de ser más productivo. Yo creo que hoy día la clave, fundamentalmente para las empresas, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con de qué manera podemos producir más, ¿verdad?, en menor tiempo. Yo creo que por ahí va la clave donde debiésemos ponerle énfasis hoy día, ¿no? Para que este proceso tenga un buen resultado final necesitamos dos cosas. Uno, que el Estado, que el gobierno en este caso promueva la inversión y segundo, que como país logremos ser más productivos. Creo que de esa manera podemos salir adelante y que este proceso sea un proceso que nos traiga cosas positivas y no cosas negativas en largo plazo. Parte también de las cifras está, por ejemplo, relacionado el comercio. Algunas personas relacionadas con el comercio, con las que he conversado, decían, ojo, no es que la gente no tenga dinero, sino que la gente está tomando otras decisiones. Hay una prioridad distinta a la que había antes. El dinero sigue existiendo, pero la prioridad va hacia otro lado. ¿Usted comparte esa visión tal vez o la verdad es que igual nos estamos quedando cortos en dinero y por eso tal vez están aumentando las deudas en nuestro país? Yo creo que todo depende del sector de la sociedad que analicemos, ¿no? Efectivamente hay un sector de la sociedad al cual está viendo que no llega a fin de mes, Ya. eso es cierto, pero también hay otra parte de la población donde efectivamente que cuenta con recursos y que está optando, ¿verdad?, por ahorrar o que está optando por posponer ciertos consumos. Por ejemplo, hay personas que se querían comprar un vehículo, que querían comprar, no sé, un refrigerador, bienes durables, ¿verdad? Y lo que hacen normalmente es conservar ese dinero porque no están seguros de si van a conservar su empleo de aquí a final de año, por tanto lo que hacen normalmente es posponer ese nivel de consumo. Entonces, pero efectivamente eso tiene que ver con qué sector de la población estamos analizando, porque tal como te mencionaba, efectivamente hay una parte de la población, aquellos que tienen menores ingresos que seguramente no están pudiendo llegar a final de mes. Con el escenario actual, tanto internacional como también local, ¿el segundo semestre de 2023 debería ser ya un periodo para empezar a ver mejores cifras o hay que todavía quedarse atentos y sobre todo, segundo semestre es bastante amplio, primero, segundo trimestre, que ya para reducirlo un poquito más? Sí, yo creo que nosotros lo que tenemos que estar atentos hoy día es al dato de la inflación de la próxima semana. Ya. Eso yo creo que nos va a entregar una luz muy importante. Nosotros esperamos que sea en torno al 0,4-0,5% y eso implicaría que pasaremos una inflación de un dígito, que ya es bastante importante para nosotros. Entonces, porque ahí efectivamente estaríamos ya marcando la tendencia de una inflación hacia la baja. Yo creo que ese es el factor más relevante. Si observamos eso, podríamos esperar que por ahí por junio, julio, el Banco Central
desarrollara la primera baja de tasas de la política monetaria. Por tanto, ya observaríamos que la economía podría empezar a repuntar nuevamente hacia final de año. Entonces, yo creo que ese es el dato más relevante que tenemos que esperar ahora. Entonces vamos a quedar atentos, obviamente, a los datos inflacionarios. Si no mal no recuerdo, 0,3, 0,4% estaban más o menos las cifras, así que ahí vamos a ver cómo se mueven justamente con las expectativas y lo que realmente dice el papel, que es la fotografía del mes anterior, para que tengamos claro, no es lo que se viene, es lo que ya vino. Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Buenas noches. Que esté muy bien.